Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con una de nuestras protagonistas de cada martes, que nos da muy buenos consejos y que hoy nos va a resolver muchas dudas con nuestra psicóloga Libertad. Vamos a darle ya la bienvenida. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, Libertad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, porque sí que es verdad que cuando nos sentimos enfermos, nos sentimos malitos, siempre hay alguien que nos dice, anda, sé positivo, sube ese estado de ánimo que influye, que seguro que te recuperas antes. Y no sé si eso realmente es cierto. ¿Influye nuestro estado de ánimo en la recuperación de una enfermedad, Libertad? Pues bien, Rocío, yo creo que casi todas las personas afirmamos o confirmamos que si tenemos un buen estado de ánimo, eso nos conlleva a prevenir muchas enfermedades o incluso a recuperarnos antes de si nos han diagnosticado una enfermedad o incluso afrontarlas mejor, como es el caso de a lo mejor enfermedades crónicas. Es algo que lo tenemos muy en la cultura popular, que todo el mundo decimos, si estás positivo, si estás bien, si te mantienes con un buen estado de ánimo, vas a poder afrontar mejor esa enfermedad que puedes padecer o incluso puedes prevenir un montón de enfermedades livianas del día a día, como puede ser resfriados, catarros, gripe o cosas que nos pueden afectar en un día a día. Es cierto, Rocío, y tenemos más de 30 años de investigación científica, es cierto que mantener un buen estado de ánimo favorece la salud. Y si favorece la salud nos está diciendo que prevenimos muchas enfermedades y que si nos diagnostican algunas también podemos tener un mejor afrontamiento de ellas. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos afirmando, porque lo que estamos diciendo, Rocío, es que un buen estado de ánimo influye en nuestra salud, pero no es una panacea, no es un mandamiento único, no es una verdad absoluta. Y es que esta afirmación se puede volver un poco polémica, sobre todo si tenemos en cuenta pues el cierto auge o la cierta fama que han cogido, sobre todo en literatura, muchos libros que cuando vamos a alguna librería estamos viendo que se venden con métodos fantásticos, ofreciéndote una forma de vivir en positivo en la vida y de sacar lo mejor de ti mismo. Hay que tener un poco cuidado de esto. Esta afirmación de que un buen estado de ánimo te puede determinar una buena salud, hay que tenerla un poquito en tela de juicio porque puede ser un poco polémica por dos causas. La primera de ellas ya la hemos dicho, Rocío. Tener un buen estado de ánimo, un estado de ánimo óptimo o lo que le llamamos un estado de ánimo positivo, no significa una fórmula mágica. No significa que vayamos a ser omnipotentes y que no nos vaya a afectar nada. Es decir, nosotros si mantenemos un buen estado de ánimo equilibrado, podemos mantener un estado de vida saludable y por tanto, como decimos, afrontar y prevenir muchas enfermedades. Vamos a evitar que muchas enfermedades del día a día, sobre todo las generadas por el estrés, no nos ocasionen tanto daño. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos afirmarle a una persona que si tiene un estado de ánimo positivo ya no va a padecer ninguna enfermedad. Es una absoluta barbaridad decirle a una persona que puede con todo, que lo va a superar todo o que lo va a vencer todo solamente por el simple hecho de intentar estar positivo o tener sentido del humor o siempre mirar la cara positiva de todo, porque esto, Rocío, no es sano. Y la segunda causa o aclaración que ponemos aquí para saber por qué tenemos que tener cuidado con esa afirmación de que un buen estado de ánimo puede prevenir o afrontar enfermedades es que ¿qué entendemos por tener un buen estado de ánimo? Es decir, ¿tener un buen estado de ánimo es sinónimo de estar siempre feliz? ¿Es sinónimo, de estar siempre positivo? ¿Es sinónimo de reírte de todo? ¿De intentar rebajar las cosas? No, cuidado. Tener un buen estado de ánimo no es estar siempre positivo, porque nadie, absolutamente nadie, puede estar 100% positivo. Y si lo fuera, sería incluso patológico. Lo normal, el tener un buen estado de ánimo significa que todas las emociones que te van llegando en su momento dado las vas asumiendo y las vas equilibrando. Es decir, dejar que las cosas que te van pasando la podamos vivir y la podamos equilibrar. Por ejemplo, si una persona de repente que lleva un estado de vida saludable, que se cuida, que en un principio no tiene ningún riesgo a padecer una enfermedad, de repente le diagnostican de alguna enfermedad como puede ser la diabetes o, por ejemplo, le diagnostican de una enfermedad como puede ser la fibromialgia, esa persona lo primero que va a hacer es tener incertidumbre. Vamos a pensar incluso con el tema del virus que tenemos ahora mismo. Si una persona lo diagnostican con coronavirus, lo primero que va a sentir es mucha incertidumbre. El saber cómo va a afrontar esa enfermedad, si la va a afrontar bien, si la va a afrontar mal,
mal, cuánto va a durar la curación, si se va a curar del todo. Las personas cuando entran en un diagnóstico o cuando perciben que tienen una enfermedad o tienen que aceptar un diagnóstico, entran en un proceso de duelo que está lleno de coctelera de emociones, y el dejar venir las emociones, el sentirse triste cuando se tiene que sentir triste, el sentir incertidumbre cuando tiene que sentir incertidumbre, el sentir esperanza, el sentir alegría, el sentir tristeza, todo eso es lo normal. Eso es tener un buen estado de ánimo, dejar que las emociones que te llegan, aceptarlas, saber lo que te van a dar y sobre todo intentar no anclarlas, no coserlas a nosotros mismos, sino tomarlas como algo que es constante, que fluye. Por tanto, ni se puede estar siempre bien positivo constantemente, ni tampoco se puede estar siempre mal continuamente. Tanto uno como otro no sería tener un buen estado de ánimo. Tener un buen estado de ánimo para que favorezca nuestra salud es saber asumir las emociones tal como vienen e intentar no anclarlas. ¿Y nos darías, Libertad, algunos consejitos, algunos tips de cómo mantener o de cómo tener ese buen estado de ánimo cuando nos diagnostican alguna enfermedad? Imaginemos, Rocío, que nos llega el diagnóstico de una enfermedad que puede ser pasajera, una enfermedad que puede ser crónica, una enfermedad que puede ser grave. Vamos a imaginar que nos llega una aceptación de un diagnóstico, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos tener para mantener un buen estado de ánimo? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar el proceso en el que vamos a estar sumergidos. Aceptar que va a haber días que nos vamos a encontrar mal, hay días que nos vamos a encontrar bien, hay días que vamos a sentirnos muy fuertes y hay días que vamos a necesitar mucha ayuda. Vamos a aceptar que ese proceso va a ser cambiante y que es pasajero, que nada va a durar eternamente. Cuando las personas aceptan un diagnóstico, aceptan un proceso de duelo. Ya hemos explicado aquí varias veces en qué consiste un proceso de duelo. Un proceso de duelo es cuando aceptamos que hemos perdido algo. Normalmente los procesos de duelo se suelen explicar cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una casa, pero también aparecen los procesos de duelo cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, porque sabemos que vamos a perder algo, o vamos a perder comodidad, o hay situaciones que vamos a tener que prevenir, o hay cosas que no vamos a poder hacer. Vamos a imaginar una persona que le hayan diagnosticado del virus, sabe que va a tener que perder ciertas cosas, como por ejemplo no salir de casa durante unos días, como verse a lo mejor incapaz para hacer determinadas cosas, y ese proceso de duelo depende de cada persona. Los procesos de duelo tienen una serie de etapas y una serie de emociones que cada persona las circula de una forma diferente. Aunque es un proceso, y le llamamos proceso porque tiene una apertura y un cierre, cada persona lo camina de forma diferente. ¿Qué nos podemos encontrar en ese proceso de duelo? Si, por ejemplo, mañana nos diagnostican de una enfermedad, posiblemente vamos a sentir, como hemos dicho antes, mucha incertidumbre, porque no vamos a saber, tenemos un futuro incierto a corto, a medio o a largo plazo. Puede ser que tengamos sensaciones de rechazo, de negación a eso que nos han dicho, como que no va con nosotros. Puede ser que tengamos rabia, que nos enfademos, que veamos una injusticia de por qué tenemos esa enfermedad nosotros y otra persona no. Puede ser también que en un momento dado nos sintamos tristes y que nos aislemos, nos marginemos, porque nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos tristes, vulnerables, pero también no queremos que los demás sufran y por tanto nos tendemos a aislar. Pero en ese proceso de duelo aparecen cosas interesantes también, como que hay un proceso de aceptación, de afrontamiento, de mirar al diagnóstico de cara a cara, descubrirlo, aceptarlo y saber qué es lo que tengo que hacer con él. E incluso puede aparecer una etapa de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerte a las situaciones difíciles. Una vez dada la aceptación, una vez dado una aceptación de que yo tengo un diagnóstico, soy capaz incluso de no solamente aceptarlo y llevarlo bien, sino sobreponerme. Ese proceso de duelo, que como decimos tiene diferentes etapas y diferentes emociones, cuando una persona le diagnostican de una enfermedad, tiene que aceptarlo. Y estos procesos de duelo pueden ser muy cortos o pueden ser más largos. Depende de cada persona, también depende del diagnóstico que te den. No es lo mismo que te digan que vas a ser diabético y que necesitas insulina para toda la vida, que a lo mejor decirte pues que tienes que operarte y tienes que estar unos días convaleciente, etcétera, etcétera. Por tanto, para mantener un buen estado de ánimo, lo que tenemos que hacer es dejar que esas emociones fluctúen, es decir, dejar que nos lleguen a nosotros y nos ofrezcan cosas. Aceptar que hay días, como decíamos antes, que vamos a estar tristes, otros días que vamos a estar con más incertidumbre, otro día que vamos a tener motivación, esperanza, otro día desánimo, pero vamos a aceptar que eso es algo cambiante, que va a cambiar durante el proceso y que no hay nada que se tenga que quedar anclado
o cosido en mí. No es sinónimo de ninguna enfermedad, esta de ninguna forma. Por ejemplo, hay muchas ideas en relación en algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Parece que la persona que tiene cáncer va asociado que ya tiene que ser un luchador y que tiene que ser un guerrero o una guerrera y que todos los días tiene que luchar más que nadie. Esto no tiene por qué ser así. Este lenguaje bélico que hemos creado en relación a algunas enfermedades no tiene por qué ser así. Si una persona le ha llegado a su vida el cáncer que no ha sido guerrera, ahora no tiene por qué ser la más guerrera del mundo. Quiere decir que a lo mejor va a tener situaciones difíciles, que va a tener que sacar sus armas, sus recursos y todo lo que tiene en sí. Pero no lo tenemos que ver como una lucha. No te tiene que condicionar una enfermedad a ser o pensar de una determinada manera. Hay que intentar, a la medida de lo posible, dejar que las emociones lleguen y sobre todo equilibrarla. Ahí es donde tenemos que tener el truco. No dejar cosido a la enfermedad una emoción. Por ejemplo, si hay un diagnóstico, imaginaros, de cáncer, como decíamos antes, no le tengo que coser la emoción de tristeza y ya pensar que tengo que estar triste toda la vida o que ya tengo que estar positivo toda la vida. No tenemos que anclar ninguna de esas emociones. Tenemos que vivir las emociones de forma cambiante, sabiendo que es un proceso y sobre todo sabiendo que la persona está antes y la enfermedad está por detrás. Primero está la persona con sus intereses, sus gustos, su vida, y la enfermedad es algo que le ha tocado en ese momento de la vida vivir y que lo tiene que intentar integrar poco a poco. Rocío, me despido con la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de bienestar social, psicológico y físico, haya o no haya ausencia de enfermedad. Eso quiere decir que las personas que padezcan una enfermedad pueden tener salud y pueden mantener un estado de salud independientemente de si tienen o no tienen una enfermedad. Y para mantener un estado de ánimo óptimo que nos influya en ese afrontamiento o en esa prevención de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es dejar que lleguen las emociones, equilibrarlas, pero no pensar que tenemos que estar siempre positivos o siempre asumidos en un estado de tristeza o de incluso desesperanza.